Ayer fue noticia lo que tiene que ver con el índice de precios al consumidor del mes de noviembre, mostrando una retracción, una desaceleración. Bueno, en ese marco, para terminar de ver el panorama completo, los precios de la mesa navideña realmente dan la pauta del estrago que hace la inflación en nuestro país. Absolutamente. Uno, para pensar en la canasta navideña, en estos productos clásicos de las fiestas, tiene que estar pensando, bueno, de acuerdo a lo que ha presentado FADA en el último informe, en 10 veces más de lo que pensaba hace 5 años. Lo saludamos a David Miazo, que es economista de FADA. Hola David, qué gusto saludarte, buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes, un gusto estar conversando con ustedes. Bueno, un placer. Contanos respecto de la evolución que han visto ustedes de los precios, en este sentido, centrados en la mesa de Navidad. Bueno, efectivamente esta es una edición especial del Changómetro con la cena de las fiestas. Y lo que están mencionando ustedes, básicamente seleccionamos una serie de productos, 1 kilo de asado, lechuga, tomate, una gaseosa cola, un postre helado, una sidra, un pan dulce, un turrón, etc. Un grupo de productos que pueden ser representativos de la mesa de las fiestas. Y ese grupo de productos costaba en diciembre de 2017 630 pesos. Esa sumatoria de los productos que les acabo de mencionar. En diciembre del año pasado costaba 3.240 pesos, es decir, se había multiplicado por 5 hasta diciembre del año pasado. Y hoy cuesta 6.030 pesos, es decir, se ha multiplicado casi por 10 en tan solo 5 años el costo de lo que podría ser esta cena de fiestas. David, ese aumento, esas 10 veces más de hace 5 años, ¿fue un aumento regular o hubo picos en algunos años más, en algunos años menos? No, lo que se ha visto también es una aceleración, ¿no? Pasamos de inflaciones del orden del 30-40%, claro. Inflaciones el año pasado cerramos con el 50% y este año vamos a cerrar con cerca del 98%. Entonces, de hecho lo veíamos con el salto de 2021 a 2022, se duplicó directamente prácticamente. Claro. Entonces, se ha ido acelerando conforme se ha ido acelerando el proceso inflacionario en el país. ¿Esto impacta de diversa manera en general en la sociedad? Digo, pienso en el asalariado, que es un modo de vivir, o con los productores, por ejemplo, ustedes representando el sector del campo, porque vemos que mucho de lo que aumenta tiene que ver con la producción del campo. ¿Cuál es el impacto en los distintos sectores de la sociedad, David? Bueno, lo primero es que no es un problema de una serie de productos en particular. Por ejemplo, si miramos los alimentos, lo que se necesitaba o lo que podíamos comprar con 1.000 pesos en diciembre de 2017, hoy necesitamos 9.430 pesos. Pero si vamos a ropa y calzado, que nada tiene que ver con la cadena de producción de alimentos, lo que comprábamos con 1.000 pesos en diciembre del 17 necesitamos 11.300. Entonces esto también ayuda a ver que no es un problema específico, por un lado, de los alimentos, de algunos productos en particular, sino que es un problema que atraviesa toda la economía y que justamente nosotros lo ponemos en estos términos. Después esa placa que han puesto ahora en pantalla, que ahora la conversamos, justamente lo que queremos mostrar es que en realidad el problema no son los precios, sino que el problema son los pesos, cómo nuestra moneda pierde poder de compra porque lo que vale menos es la moneda. Así que eso entre sectores, entre distintos tipos de productos, digamos. Y después, claramente, los sectores asalariados en general son los que pierden más, y en particular los asalariados informales. Entre diciembre de 2017 y septiembre de este año, que son los últimos datos, los salarios en promedio han perdido el 22,5% del poder adquisitivo. Esto significa que en promedio, si podíamos comprar 4 kilos de algo, podemos comprar 3 kilos de algo, y es lo que sentimos en los bolsillos, que incluso manteniendo el mismo trabajo y todo, cada vez nos alcanza para menos. Y dentro de esos asalariados, como les decía, quienes más han perdido, que han perdido más del 30% del poder adquisitivo, han sido los asalariados informales. David, entiendo la lógica y la reflexión que hacías con respecto a los productos, a las cadenas de producción, que el problema está por ahí en una economía o en el peso, pero hay algunos productos que tienen unos aumentos más justificados que otros, y esto es entendiendo y sacando la palabra de la especulación o aquellos que están aumentando por una manera especulativa, si se quiere. Pero hay algunos productos que tengan un aumento más representado en la cadena de producción que otro. Bueno, de hecho,
Por esa razón nosotros tomamos varios años y no hacemos ese análisis muy corto de un par de meses o del último año solamente. ¿Por qué? Porque de hecho uno lo que termina viendo, así como ahora hemos hecho cena navideña, hicimos edición limpieza, pizza con amigos, distintas cosas, y uno termina revisando y analizando muchísimos productos, muchos de los cuales no tienen nada que ver uno con el otro. De hecho, no tiene nada que ver el asado con la sidra, la garrapiñada o el pan dulce que estamos viendo en este momento en pantalla. Entonces, a lo que iba es que ese análisis de este aumento está justificado o no, puede tener sentido en un corto plazo de entender qué pasó con una cadena o con la otra, que el precio internacional, que la importación, que el tipo de cambio, etcétera, ¿no? Pero en realidad lo que uno termina viendo con una visión un poquito más larga es que justamente como es un proceso inflacionario macroeconómico que afecta a toda la economía, por ahí un aumento se inició en un punto porque pasó algo en una cadena en particular, pero después se termina convirtiendo en un problema de toda la economía donde a cualquier sector que produce le están subiendo casi todos los costos de lo que está, de los insumos y los gastos que tiene. Sube el costo de los alquileres, sube el costo de los servicios, sube los salarios, suben los insumos importados, ya sean alimenticios, ya sean textiles o ya sean industriales o metalmecánicos, ¿no? Entonces eso es lo que uno termina viendo y hoy podríamos agarrar a cualquier empresario de 3 sectores distintos de la zona y preguntarles y todos estarían hablando de subas más o menos similares en los distintos sectores. Entonces eso, cuando uno mira con un poquito más de tiempo, ve que en realidad es un problema generalizado y que si bien en algún momento podemos hacer ese análisis de qué pasó en tal o cual sector o qué pasó con tal o cual materia prima o insumo, después vemos que es un problema generalizado. A propósito del sector, hablaste recién de lo que tiene que ver, por ejemplo, con el asado, con la carne. Ayer, bueno, hemos visto lo que ocurrió con la desaceleración del índice de precios al consumidor y allí el impacto favorable para que no son los precios de los alimentos, entre ellos, por ejemplo, la carne. Se entiende, dicen los productores, que hay un retraso en los precios de la carne. ¿A qué se debe esto? ¿Puede haber un acomodamiento en las próximas semanas? Sabemos que hay un fenómeno que tiene que ver con la sequía, que hace que los productores vendan los animales porque tienen dudas respecto a si van a tener alimentos en las próximas semanas, de hecho. Contanos un poquito cómo está eso. Bueno, justamente las carnes y derivados ayudaron a que el número de ayer fuera un poco menor de lo esperado porque solamente subieron un 2% en promedio y tienen bastante peso dentro de alimentos y alimentos tienen bastante peso dentro del índice general. La carne viene subiendo por debajo de la inflación desde abril, que se viene retrasando el precio, y básicamente se ha dado lo que por ahí llamamos una tormenta perfecta en la ganadería, donde se ha sumado del lado de la oferta el problema de la sequía, que obliga a productores a liberar hacienda al mercado porque no lo pueden retener en los campos, porque no tienen pasto para darle de comer. Simplemente no hay pasto porque no ha habido lluvias ya desde hace varios meses. Eso del lado de la oferta, y después del lado de la demanda han bajado los precios internacionales y los consumidores locales tenemos lo que hablábamos recién, los bolsillos muy debilitados, entonces no nos alcanza para comprar. Entonces se han juntado esos problemas de oferta, demanda interna y demanda externa que han hecho que bajen los precios. Hay algunos analistas que dicen, ojo, que podría subir en las próximas semanas. Yo la verdad, en FADAP no lo estamos viendo, por lo menos hasta febrero, marzo, alguna recomposición del precio de la carne. Estamos en una economía que la inflación es del 5 o 6% mensual, o sea que tranquilamente puede subir el 4, el 5, pero una recomposición en el sentido de que recupere parte de lo que perdió respecto a la inflación, probablemente no están en el escenario hasta probablemente cerca de marzo. David, la última de mi parte para hablar un poco más en general. Sabemos que por ahí es difícil y le pedimos que se adelanten a ustedes los economistas. ¿Ves una proyección descendiente de la inflación como estipula el gobierno, o ves que esta puede ser una foto, digo, la de noviembre? No, la verdad es que no hay muchos factores para que uno diga sí, la inflación va a ir bajando y se va a ubicar en el 4, en el 3,5%. Lamentablemente, quisiera decirle que sí, pero lamentablemente no hay factores
como que nos estén indicando que eso puede suceder de manera consistente. A ver, podemos tener un mes como este del 4,9, podemos tener un mes del 4,5, un mes del 4, pero lamentablemente yo casi aseguraría que va a ser muy difícil durante el 2023 tener 3 meses seguidos con una inflación de cerca del 4%. La expectativa es que, ahora decíamos, cerremos 2022 con cerca del 98 y el 2023 esté cerca del 100%. Incluso si la inflación se ubicara en el 5%, que ya sería un logro, estamos hablando de una inflación anual del 80%. Si es el 5% durante 12 meses en promedio, ¿no? Así que la verdad es que hoy, lamentablemente, no hay factores para pensar en que esta baja se puede sostener y vayamos a una baja consistente. Yo creo que va a ser más normal que veamos índices de precios entre el 5 y el 6% que entre el 4 y el 5%. David, gracias por tu tiempo, ha sido un placer y bueno, felices fiestas, más allá aún de los datos que tienen que ver con la mesa y los costos. Muchas gracias, un gusto conversar con ustedes y deseamos suerte para todos el domingo. Un abrazo. Opa, sí, claro, Vamos. sí, claro, un abrazo. Claro que sí, abrazo.